Pues sí, amigos de Papeleris, aquí la tenemos por fin, la grabadora más querida, la más deseada, la más comprada por todas las oficinas, la Petrus 226. Vamos a ver qué os parece. Pues sí, amigos, estaba yo deseando de tenerla entre mis manos para enseñaros cómo funciona y exactamente todas las características de esta grabadora, porque como os decía es de las más vendidas, sobre todo en oficinas, para algunos hogares también, que la usen un poco más y tal. A lo mejor para un hogar normal no, porque quizás se suba un poco de precio, pero el que quiera una buena grapadora, esta es ideal, la verdad. Así que, sin más, vamos a abrirla, que ni siquiera la he abierto, la voy a abrir delante de vosotros para ver cómo viene exactamente de fábrica. Ya veis, el packaging es el habitual de Petrus, una cajita de cartón con sus diseños, y esta viene envuelta en papel, ¿vale? No es como su hermano el Petrus 52, el taladrador, que se venía con un fleje. Esta viene con un papel y ya está. Y bueno, aquí la tenemos. La hemos cogido en negra, da igual, hay otros colores, hay rojo, azul y luego unos como así como metalizados, muy llamativos, que se llaman wow, ¿vale? Pero bueno, como siempre vamos a empezar revisando los materiales de construcción y el exterior, ¿vale? Como podéis observar, pues es totalmente metálica, excepto la base, que luego os hablaré de ella, que es de plástico, ¿vale? Y el resto, pues ya lo veis, es una carcasa completamente metálica, incluido el interior del mecanismo. Y bueno, pues si queréis la vamos abriendo y os enseño cómo va el mecanismo, porque si levantáis esta tapita, que es simplemente la carcasa exterior, ¿vale?, que cubre todo el mecanismo, podemos ver el mecanismo interior, de cómo funciona, que en principio lleva un mecanismo muy sencillo pero muy inteligente, ¿vale?, y robusto. Ya lo veis, es absolutamente todo de metal, ¿vale? Y en la zona superior tenemos lo que es el mecanismo, que le podemos presionar para ver cómo funciona, y si presionamos nos damos cuenta de que es el mecanismo que empuja las grapas, ¿vale?, a la hora de grapar. Estas piezas empujan la grapa para bajarla y luego presionar en la base, ¿vale? Todo esto va cogido a un eje totalmente metálico, por supuesto, que va enganchado a un muelle potente, que es el que funciona para presionar esta pieza metálica que, como os he dicho, presiona las grapas. Y luego en la zona más inferior pues ya lleva el mecanismo donde irían las grapas, ¿vale? Esta zona, de todas formas, es para que veáis el mecanismo, pero en realidad no hace falta ni que la toquéis para nada, ¿vale? Porque ahora vamos a ver la zona donde van las grapas, y por eso os digo que no hace falta que toquéis esa zona interior, porque esta grapadora no lleva el mecanismo ahí para meter las grapas, sino que lo lleva en un pulsador que lleva en la parte de atrás, aquí. Pulsáis esa teclita y en la zona delantera sale un carril para ahí insertar las grapas, ¿vale? Luego tenemos otro eje, que es lo que sujeta todo el mecanismo y la carcasa exterior, también metálico, por supuesto, que también tiene rotación, se puede girar, ¿vale? Y como vemos, lleva unos salientes en la zona de la carcasa más exterior, ¿vale?, que son los que hacen presionar unos labios que lleva, labios por llamarlos de alguna manera para que me entendáis, son como unas ranuras que lleva en la base, ¿vale?, que son las que presionan esos salientes de los que os hablo, para que encaje y no se mueva la carcasa exterior, ¿vale? Pero bueno, eso no es importante, es simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Y luego pues está la base, ¿vale? La base también es totalmente metálica, que incorpora como una zona que es donde se presionan las grapas, ¿vale? Y esta zona
está compuesta de como dos hendiduras, ¿vale? Una para poner las grapas cerradas y otra para poner las grapas abiertas. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. En la parte inferior del todo, si damos la vuelta a la grapadora, vemos una pestaña blanca que la podemos presionar un poquito hacia la parte más estrecha de la grapadora, hacia la parte trasera. Entonces, esa zona donde se presionan las grapas se mueve para poder ponerlas o planas o cerradas, como os decía, ¿vale? Y por fin llegamos a la base de plástico, ¿vale? Que es lo único de plástico, como os decía, que tenemos. Pero tengo que deciros que es lo único de mala calidad que lleva. Petrus sigue sin cambiar estas bases y espero que nos escuchen algún día, porque estas bases terminan todas, o el 90% de las grapadoras que venden terminan rotas, porque es una base de plástico duro, de la más baja calidad, diría yo, y cada vez que se os caiga, como se os caiga de una altura un poco media, se romperá. La mayoría acaban con celo puesto, como os decía en el vídeo de su hermano el taladrador Petrus 52, que le podéis ver por aquí. Y bueno, pues yo espero que nos oigan y tomen medidas, porque no creo que haya tanta diferencia entre una base de goma que os puede durar toda la vida, como os durará la grapadora esta, que es muy buena, muy fiable y muy robusta, pero tiene esa pega, que la base, pues como se os caiga alguna vez, seguramente termine rota y sujeta con alguna cinta adhesiva, como lo hacemos la mayoría, cada vez que se rompe, porque si no se queda suelta y se desprende cada 2 por 3. Y visto todo el interior y el exterior, pues vamos a ver cómo grapa, que es lo interesante, a ver qué capacidades tiene. Vamos a verlo. Bueno amigos, ya estamos aquí en la prueba de grapado de la Petrus 226. Como os he explicado antes, hay que dar al botoncito de aquí atrás, ¿vale? Nos sale el carril para meter las grapas, sencillo. Metemos una tirita de grapas hacia abajo las patillas, ¿vale? Si a alguno no le queda claro, y presionamos un poquito y ya estarían listas para grapar, ¿vale? En este caso voy a mostraros primero cómo se grapa con grapa cerrada y grapa abierta, ¿vale? Tengo aquí 5 hojitas nada más, DIN A4, y primero en su posición normal, que es la grapa cerrada, pues si queréis con una mano ya estaría grapado, ¿vale? O si queréis desde la propia mesa lo podéis hacer exactamente igual. Y como os he dicho antes, pues si giramos la grapadora, presionamos un poquito hacia un lado la pestaña blanca que viene y se mueve la base para poner las grapas en posición plana, ¿vale? Que como podéis ver, hacemos lo mismo y así se ponen las grapas en posición plana, que siempre es un poco más fácil para, si tenéis que quitarla, la podéis quitar con la propia mano, ¿vale? Cuesta un poquito porque estas grapadoras de Petrus hacen un pequeño arco a la grapa que, bueno, no es tan sencillo como en otras, pero bueno, se quita mucho más fácil, lógicamente, que cuando está totalmente cerrada. Y más que hay gente que pega un puñetazo a la grapadora directamente y ahí sí que es complicado quitarlo, ¿vale? Bueno, visto esto, vamos a coger el taco de 30 hojas porque en sus especificaciones esta grapadora dice que grapa hasta 30 hojas de 80 gramos, ¿vale? Así que sin más, vamos a intentarlo con las 30 hojas que tengo aquí preparadas y luego, como siempre, cogemos 5 más para ver si supera sus especificaciones, ¿vale? Así que vamos a ver las 30 hojas qué tal lo hace, porque la verdad es que 30 hojas para una grapadora así de sobremesa son bastantes, ¿eh? Que lo sepáis. Lo normal suele rondar los 20-25 hojas. Así que vamos a ver. Bien, pues las 30 la verdad es que cuesta un poquito, pero lo ha hecho sin ningún problema. Además, en la forma de grapa plana, que no la había cambiado, ¿vale? Así que pasamos a la grapa cerrada, a ver qué tal, y lo hará más fácil incluso, porque la grapa plana le suele costar más trabajo. Ya lo veis, sin ningún problema. 30 hojas lo hace estupendamente, la verdad. No cuesta demasiado trabajo, además. Vamos a probar a hacerla
con la propia mano, a ver qué tal. Y también, sin ningún problema. No cuesta demasiado trabajo y lo hace estupendamente, la verdad. Vale, pues vamos a probar si hace 35 hojitas. A ver, que la verdad es que esta grapadora es una campeona. Vamos a ver. Si queréis, vamos a probar primero con la mano, que hay mucha gente que está acostumbrada a hacerlo con la mano. Y lo ha grapado sin ningún problema. Claro, las grapas llegan muy justitas al final de las hojas, porque son 35 hojas y no da la medida de la grapa, ¿vale? De la altura. Pero ya lo veis, suficiente para que doblen lo justito y no se escapen las hojas, ya lo veis, mirad. Ahí están pilladas, ¿vale? Y pues desde la mesa, lógicamente, también lo hará sin ningún problema. Quizás cueste un poco más de trabajo, ¿eh? Lo ha hecho, pero hay que apretar un poco más, ¿vale? Pero bueno, ya lo veis, 35 hojas que grapa esta grapadora. Una maravilla, la verdad. Vamos a ver las conclusiones, a ver cuál es nuestra opinión y la vuestra. Bueno amigos, pues ya lo habéis visto, es una grapadora, la verdad es que estupenda. Bueno, a mí ya sabéis, si habéis visto más vídeos de Papeleris, que Petrus es una marca que me gusta mucho, porque es una marca fiable, que construye muy bien, con buenos materiales. Además, es una marca española, que seguro que a algunos por ahí os tira un poquito el corazoncito. Y la verdad es que, pues ya lo veis, todo de metal, todo el mecanismo, toda la carcasa exterior, es una maravilla. Nosotros, como os hemos comentado en otras ocasiones, la hemos probado, la hemos tenido en la papelería física que teníamos y no ha fallado. Hemos estado utilizándola 24 años, dándola una tralla, como podéis imaginaros, en una papelería todos los días, todo el día prácticamente, grabando con ella, y la hemos dejado funcionando perfectamente. Perfectamente, aparte de la base, como os he comentado antes, la base, pues espero que Petru nos oiga un poquito y yo creo, como os he dicho antes, que no haya demasiada diferencia entre poner esta base de plástico duro a poner una base de goma, que os durará toda la vida como el resto de la grapadora, y el coste pues no se incrementará en exceso, creo yo. Pero bueno, por lo demás, pues la verdad es que esta grapadora es una maravilla. Si queréis una grapadora que os dure toda la vida, compraros esta, que no os arrepentiréis, la verdad. Así que nada más, ya sabéis, suscribiros, dar a like y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Un saludo.